ya, en el curso de psicología y lógica, ¿ok? Cuando vemos acá, jóvenes, vamos a ver la primera pregunta. Según Goleman, la inteligencia interpersonal está compuesta por... Goleman, ¿de qué nos habla, jóvenes? Daniel Goleman. Goleman, ¿de qué nos hablará? Él nos habla de una teoría muy interesante. ¿De qué nos habla Goleman? Goleman nos habla de la teoría de la inteligencia emocional. Y dice que la inteligencia emocional está compuesta por una inteligencia intrapersonal e interpersonal. Claro. Y si hablamos de la inteligencia interpersonal, jóvenes, ojo, no está más grande la letra, están 120. ¿No ven ahí? Ahí. Ya. ¿Cuál sería ahí la clave? La inteligencia interpersonal está compuesta ¿por qué? Ahí hay que tener mucho cuidado. Claro, interpersonal tiene que ver cómo me relaciono socialmente con los demás. Ahí estoy hablando de lo que son habilidades sociales. Claro, habilidades. ¿Cómo son mis relaciones sociales interpersonales? Por un lado, ¿no? ¿Cómo es mi nivel de liderazgo, asertividad en grupo? Y ahí viene un concepto que es interesante, la empatía. ¿Qué es la empatía? La capacidad para ponerme en el lugar del otro. Ahí, ¿cuál es la clave? La B, ¿no? 2 y 3. ¿Por qué? Porque si hablamos de automotivación y conciencia de uno mismo, ¿dónde estaría eso? ¿En qué parte de la inteligencia emocional? A ver, ¿qué me dicen ahí? ¿En qué parte de la inteligencia emocional, chicos? Ah, ven, cuidado. ¿Eso está dónde? En la intrapersonal. Muy bien, Ariana. Excelente. Claro, excelente, chicos. Y ahí también está, faltó quizás, bueno, no faltó, sino no lo colocaron, que es la autorregulación de emociones, ¿no? La autorregulación también es muy importante, ¿ven? Muy bien, chicos. Pero veamos, a ver, la pregunta 2. Señale lo correcto. A ver, ¿cuál está bien ahí? A ver, piensen ahí. ¿Cuál sería la clave? A ver, chicos, ¿cuál sería ahí? A ver, veo que ya están contestando. Dice ahí, ¿no? Señale lo correcto. ¿Cuál sería la clave correcta a la pregunta número 2? Ajá. Spearman. Spearman nos habla del modelo del análisis multifactorial. Spearman, ¿será análisis multifactorial? ¿De qué nos habla Spearman, chicos? Spearman, ¿de qué nos habla? Charles Spearman. ¿Ah? Ah, factor G y factor S. ¿Pero eso cómo se llama? Bifactorial. Cuidado. No voy a hacer pregunta en el examen de Villarreal. Veamos. Acá me ponen a Thurston. Thurston. Me ponen ahí, dice Thurston, ¿no? Inteligencia fluida. Thurston me habla de inteligencia fluida. Ah, multifactorial, claro que sí. ¿Quién habla de inteligencia fluida e inteligencia cristalizada? Catel, muy bien, Rosa, Carmen Rosa, muy bien. Ven, Terman. Terman nos habla de edad mental. No, ¿quién nos habla de edad mental? ¿Quién habla del concepto de edad mental? A ver.
¿Quién nos habla de edad mental, señores? Ah, ahí hay que considerar Piaget. No, no es Piaget. Binet. Binet. Claro. William Stern utiliza ese concepto de edad mental para formular la fórmula del coeficiente intelectual. Cuidado. Claro, muy bien. Ahí veamos. Thurston ya está. Factor G y factor S no. Ese es Spearman. ¿La clave cuál es, chicos? Lo han dicho muy bien. ¿Cuál es? La B. Binet, primera prueba de inteligencia. Claro, él elabora el primer test de inteligencia. ¿En qué año? ¿En qué año, chicos? ¿Nada? ¿Qué año? Claro, él fue convocado por el gobierno francés para poder elaborar una prueba que evalúe, que se encargue de esto. Claro, ¿no? Entonces, interesante. Esto fue en el año 1905. Por ahí hay que estar muy atentos con eso. Claro. Entonces, interesante, ¿ya? Vamos a ver la pregunta número 3. Dice, cuando la habilidad del ser humano adquirida por la experiencia lo hace diestro como el técnico, que con gran rapidez repara una máquina, entonces su conducta es, según Cattell, ¿cuál sería ahí? A ver, la 3. 3, 3, 3. Ah, por eso hay que estar muy atentos ahí, claro. La inteligencia fluida tiene que ver con la habilidad para la creatividad, la innovación, la perspicacia. En cambio, cuando hablamos de inteligencia cristalizada, claro, es una habilidad técnica, tiene que ver con una habilidad específica, ¿no? Y que nos ayuda pues a resolver un problema en particular. Muy bien, ahí la clave sería la C. Muy bien, chicos. Pero veamos ahí, miren ahí, la pregunta número 4. Spearman sostiene. ¿Qué es lo que sostiene Spearman? A ver, esta pregunta está bien interesante, ¿eh? ¿Cuál sería la 4? A ver, ¿de qué nos habla Spearman? Spearman nos habla del factor G y del factor S. Claro, pero, ojo, cuando hablamos de cualidades mentales primarias, ¿quién habla de cualidades mentales primarias? La clave A. ¿Spearman? ¿Será Spearman, chicos? ¿Quién? ¿Quién lo dice? ¿Quién habla de cualidades mentales primarias? Y que son 7. ¿Quién nos habla de esto? Thurston. Thurston, no Garner. Cuidado, Garner nos habla de 8 tipos de inteligencia, no de cualidades mentales primarias, Samantha. Cuidado. Thurston, ¿ven? Hay que estar atentos ahí. Hey, ¿existe una inteligencia social? No, no nos habla de inteligencia social, espérame. Él habla de factor G, factor S. ¿La inteligencia general tiene una base social? No, es de origen innato. Por lo tanto, claro, aquí la clave, ¿cuál es, chicos, a la pregunta 4? Bésalo, claro que sí, ¿ven? Entonces, eso es innato. ¿Por qué? Porque el factor G o la inteligencia general, para Spearman, nacemos con ella. Nacemos. Eh, Hay que entenderlo por ese lado. Claro. Tiene un origen innato. Nacemos con ella. Claro. ¿No? Por eso hay que tener mucho cuidado. El factor G es el factor general, ¿ya? Inteligencia general, y el factor S vienen a ser
aquellas habilidades aprendidas, ¿no? Por eso, capacidades específicas, como dice acá en la clave E, pero no es inteligencia general, sino sería inteligencia específica. Cuidado. Pero ahí está, ¿ven? Es bueno siempre ir analizando también lo que aparecen en las claves, ¿ok? Porque por ahí nos podemos confundir un poco. Veamos la pregunta número 5. Si a un niño se le muestra una bola de plastilina y delante de él convertimos esa bola en una salchicha y preguntamos, ¿dónde hay más plastilinas? Y el niño responde aquí, por ser más grande, refiriéndose a la salchicha. Con esta respuesta sabemos que el niño no tiene. ¿Qué es lo que no tiene? Y su pensamiento aún está en la etapa. A ver, ¿cuál sería ahí? ¿Cuál sería? Ah, interesante, profesor. Pero por eso, pues, ¿cuál sería? A ver, hay que tener cuidado, ¿ah? ¿Dónde hay más plastilina y el niño aquí, por ser más grande? Claro, no hay noción de conservación, pero esa noción de conservación, ¿dónde se da, chicos? Ey, ¿en la etapa preoperacional? No. ¿Cuándo se da esto? En la operación concreta o la operacional concreta. Hay que tener cuidado. Por eso te dice un niño. Mira, un niño, ya un niño está en la operacional concreta. Hay que tener cuidado porque, miren, puede parecer una pregunta muy sencilla, pero nos podemos equivocar. Eso está dentro de la teoría de Piaget. Pero por eso mismo, aún está, dice. Claro, pero mira por eso, mira ahí. Su pensamiento aún está en la etapa. La noción de conservación, ojo, la noción de conservación, está buena tu observación, Carmen, ojo, por eso. Con esta respuesta que el niño no tiene, no tiene, mira, buena pregunta, interesante lo que ha dicho Carmen, ¿ven? Ahí está, no tiene noción de conservación, porque aún su pensamiento, ¿dónde está? Buena observación, ¿ves? Hasta yo mismo no me había percatado totalmente esta pregunta. Lo sumo, pero ahí la clave está bien. Ahí la sé. Muy bien. Claro, porque dice, no está. Aún está en la etapa. ¿No? Claro. No tiene. Muy bien. Excelente, Carmencita. Vamos. La 6. Esto está dentro de la teoría de Piaget. Cuidado. La pregunta 6. Para responder la pregunta anterior, el niño debe haber adquirido la en su pensamiento. Esto le permitirá adquirir qué es característica de la etapa para responder una pregunta. Claro, que le permitirá adquirir, muy bien, excelente, la noción de conservación, claro, adquirir, y esto le permitirá que, claro, la reversibilidad. No, porque para yo poder tener reversibilidad tengo que tener noción de conservación. ¿Y esto se da dónde? En la niñez. ¿Ya? Entonces, por ese lado, hay que entenderlo. Claro. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver la pregunta número 7, chicos. Teoría del aprendizaje que asume el modelo teórico EOR. ¿Cuál es el modelo, la teoría del aprendizaje que asume
este modelo? La A, conductual. ¿Será conductual? Cuidado. Sí, pues el conductual es estímulo-respuesta. ER. Si me habla de estímulo, organismo, respuesta es estímulo, organismo, respuesta, señores. Cuidado. Ahí hay que tener cuidado, jovencitos. Claro. ¿Por qué? Porque el EOR hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que estar muy atentos ahí. El modelo cognitivo. Claro, ¿por qué? Porque el modelo cognitivo dice que el aprendizaje, claro, pero cuidado, no solamente por Bandura. Hay una serie de teóricos, Amy, muy bien, pero dice que es el cambio de conducta relativamente estable, ojo, que se da al interior del sujeto. Se da dentro del sujeto. Por eso, ¿dónde estaría dentro? O organismo. Estímulo, organismo, respuesta. La clave está muy bien. Dime, Juan, a ver, leo que lo que estás escribiendo. Muy bien. Si estuviera operante, a ver. Si hablamos del modelo operante, ya, Juan, claro, pero recuerda algo. El modelo operante, ya, ojo, habla del estímulo organismo-respuesta, sí, pero no asume que sea, o sea, totalmente un estímulo-respuesta, sino plantea de que el organismo no repercute, o sea, no lo podremos llegar a conocer, ¿me entiendes o no? Porque no se puede llegar a conocer lo que está dentro del individuo. Por ahí hay que tener cuidado, Juan, ¿ok? Pero está bien. ¿Te quedó claro, Juan? En cambio, si hablamos de organismo, el organismo es la persona. Procesamiento de información. Hay que tener cuidado ahí. Veamos la pregunta número 8. Los principales tipos de aprendizaje, ¿cuáles son? A ver. ¿Cuáles son los principales tipos de aprendizaje? Claro, hay un aprendizaje motor, adquisición de habilidades y destrezas que tiene el sujeto, por un lado, muy importante, ¿ya? Ahí tenemos el aprendizaje social, la adquisición de habilidades, destrezas, pero no destrezas en sentido físico, sino adquisición de ¿qué? Claro, ahí vamos a ver justamente en ese punto, ¿no? Que cuando se habla del aprendizaje social, adquisición de normas, parámetros que vamos a adquirir en nuestra interacción social. Entonces, eso es muy importante. Entonces, por ese lado, ojo, es importante por eso ubicar justamente esto. Claro. El modelo cognoscitivo tiene que ver con el procesamiento de información, ¿no? Donde el tipo de pregunta que viene, por ejemplo, en psicología en San Marcos, y un tipo de pregunta tipo Villarreal. Ahí hay que hacer la distinción, ¿ok? Por eso, este tipo de pregunta está dentro de lo que nos pide la Universidad Nacional Federico Villarreal, que no es igual a un modelo de pregunta tipo San Marcos. Claro. El aprendizaje afectivo, la adquisición de emociones, sentimientos, pasiones que se generan en la interacción social. Claro. Entonces,
Ahí, ¿cuál es la clave, profesor? Excelente, muy bien. Por eso hay que tener cuidado. A ver, voy a dejar compartir un momentito la pantalla, un minuto nada más, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi idea también está en que podamos afianzar más lo que es el aprendizaje, ¿no? A este nivel. Y es por eso que cuando se habla de aprendizaje, hay que estar muy atentos justamente con esto de acá, ¿no? Por eso, cuando se habla de aprendizaje, es importante ubicar algunos elementos y vamos a ver acá para poder entender un poquito más. Veamos ahí. Es un video corto nomás. Veamos ahí. El aprendizaje es algo que experimentamos todos los días. Aprendemos en la calle, en la escuela, con los amigos, cuando reflexionamos. Es algo tan cotidiano que con frecuencia lo pasamos por alto, e incluso nos costaría explicar qué es el aprendizaje. El aprendizaje puede presentarse de manera intencional o sin intención. Por ejemplo, aprendemos sin intención que no debemos tocar un sartén sobre el fuego. Este aprendizaje modifica nuestra conducta, porque muy probablemente la siguiente vez tendremos cuidado de no hacerlo. También aprendemos de manera intencional. Por ejemplo, a conducir un auto no sucede que al subirnos simplemente empecemos a manejar, sino que en primera instancia tenemos el deseo o la necesidad de aprender a manejar, algo que nos motiva a hacerlo. El aprendizaje es una experiencia cotidiana, sin la que el ser humano no podría sobrevivir. Aprendemos, por ejemplo, al cruzar de manera segura una calle con mucho tráfico. A todo esto, ¿qué es aprender? El aprendizaje toma múltiples facetas y formas. Por tal motivo, no resulta muy sencillo definir lo que significa. Sin embargo, para empezar a explicar este tema, revisemos su significado. Acción y efecto de adquirir el conocimiento de algún arte, oficio u otra cosa por medio del estudio o de la experiencia. Es decir, cuando somos capaces de desempeñar un arte o un oficio, hacemos evidente que hemos aprendido. De esta relación surge la definición de aprendizaje, como un proceso mediante el cual adquirimos conocimientos, habilidades e incluso actitudes que se manifiestan en conductas específicas, como contestar un examen, resolver un problema o dialogar con alguien. El diccionario también agrega sobre el significado que aprender es tomar algo en la memoria, lo que puede interpretarse como la capacidad de recordar. No sabemos a ciencia cierta cómo se da el proceso de recordar en nuestro cerebro. Lo que sí sabemos es que la memoria juega un papel fundamental en el aprendizaje, ya que están íntimamente relacionados, por lo que no es fácil separar uno del otro. En términos biológicos, el aprendizaje es una serie de fenómenos bioquímicos, eléctricos e incluso modificaciones morfológicas en las estructuras neuronales que se llevan a cabo en nuestro cerebro durante un proceso cognitivo, como resultado de la interacción del individuo con su entorno, con los objetos y las personas. Estos cambios en la estructura neuronal potencializan la capacidad del individuo para comprender y responder a su entorno. En esta definición es importante enfatizar la importancia que en el aprendizaje tiene la iteración del individuo con su entorno como fuente de aprendizaje, lo que nos lleva a otra definición del aprendizaje desde una perspectiva psicológica, como la modificación relativamente estable y permanente de nuestra conducta o cognición como resultado de la experiencia. A pesar de los hallazgos en el campo de la neurociencia, los trabajos en psicología y educación, el aprendizaje sigue siendo un misterio. El aprendizaje es investigado y estudiado desde muchos puntos de vista, desde los cuales se ha definido y explicado de maneras diversas. Esta diversidad de explicaciones sobre cómo aprendemos da lugar a diferentes teorías que pretenden explicarlo y clasificarlo de diferentes puntos de vista. De manera general, y desde el punto de vista de la enseñanza y el aprendizaje, la definición y tipos de aprendizaje se han venido debatiendo entre dos posturas, el conductista y el cognoscitivista.
La primera considera que el aprendizaje se da cuando se observa un cambio de conducta en la persona, quien se considera una persona pasiva y sujeta a factores externos, mientras que el cognoscitismo, la persona se considera como alguien que puede tener logros de aprendizaje en la medida que lo desee y reconozca sus propios procesos mentales. Desde la perspectiva cognoscitivista, el aprendizaje influye en condiciones tanto internas de tipo biológico y psicológico como condiciones externas, la relación con el profesor, el ambiente, las características del material que utilizamos para estudiar. Aprendemos mejor cuando relacionamos lo que ya sabemos con lo que queremos saber, pero sobre todo aprendemos cuando encontramos uso y utilidad de lo aprendido, cuando nos motivamos por aprender. Todas las personas somos distintas y en consecuencia tenemos también distintas formas o preferencias sobre cómo aprendemos. Para aprender sobre historia universal habrá quien prefiera escuchar a un experto. Alguien más prefiere ver un video o quien prefiera ir a un museo. Estas diferencias se conocen como estilos de aprendizaje. Cada estilo privilegia ciertas formas de buscar, procesar, organizar y representar la información que se conocen como estrategias de aprendizaje. En resumen, aprendemos toda la vida y en todo momento. Aprendemos del otro, con el otro y con uno mismo. El aprendizaje y la memoria son dos procesos íntimamente relacionados y necesarios para adquirirnos nuevos conocimientos, conductas y actitudes. Todo lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida nos sirven para interactuar con nuestro entorno, convivir con los demás, resolver problemas, enfrentar situaciones o aprobar un examen. Algunos factores que promueven el aprendizaje son la motivación, el deseo por saber y la utilidad que encontraremos en lo aprendido. Es interesante ver acá, ya, porque ciertamente, si nos damos cuenta, chicos, ojo, este video creo que es bastante ilustrativo para poder justamente ir analizando un poco más, ¿ok? No nos quedemos solamente con las claves, sino hay que saber por qué. Vamos a la pregunta 9. Escuchar el sonido de la campana produce salivación en el perro. ¿Qué tipo de estímulo constituye el sonido? Ahí está. A ver. Vamos a ver. ¿Cuál sería ahí, chicos, la 9? La A. La C. Escuchar el sonido de la campana produce salivación en el perro. Ah, interesante, ¿ah? Pues hay que estar muy atentos ahí. Cuidado. Claro, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué sería? ¿Auditivo? No. ¿Cómo ser auditivo? Claro, cuando decimos, por eso, ojo, al hablar nosotros de lo que es en este caso, ¿no? Claro, escuchar el sonido de la campana produce salivación en el perro. ¿Por qué? Porque asocia, ¿no? El sonido es un estímulo, sí, pero es un estímulo condicionado. ¿Qué significa condicionado? Aprendido. Hay una asociación de estímulos. Recuerden que el condicionamiento pavloviano o condicionamiento clásico, hay la relación entre dos estímulos, el estímulo incondicionado y el estímulo neutro. Por ese lado hay que tener cuidado. Si vemos acá en la pregunta 10, vamos a ver que en el condicionamiento clásico, ¿cuál sería la clave? Los estímulos inicialmente neutros llegan a ser previa asociación. ¿Qué llegan a ser? A ver, están contestando ahí. Ah, los estímulos inicialmente neutros llegan a ser previa asociación, ¿qué cosa?
condicionados, claro. Hasta el miedo, las fobias. Ahí hay que tener bastante cuidado, chicos. Claro. Entonces, ciertamente, a nosotros, al hablar, justamente, ¿quién me está escribiendo ahí? Un estímulo, por eso, cuidado, salón. Me están escribiendo cualquier cosa ahí, por favor. Ese vendría a ser condicionado. Ey. Cuando decimos naturales, no. ¿Por qué? Porque los naturales, ojo, serían incondicionados hasta cierto punto. Podríamos decir reflejos. Pues es muy importante comprender un poquito más acerca del modelo pavloviano, porque veo, no por ahí, justamente, que se podría generar ciertamente un problema a ese nivel. ¿Por qué? Porque a veces no lo relacionamos de manera adecuada. Claro, entonces ahí hay que tener mucho cuidado para no cometer ciertos equívocos a ese nivel. ¿Ok? ¿Cómo cuáles, profesor? Por eso es importante, pero por eso es que ahí está el problema. Mira, 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 mira. La pregunta 10. Los estímulos inicialmente neutros llegan a ser, o sea, lo que van a llegar a ser previa asociación. Cuidado, Génesis. Lo que van a llegar a ser, por eso hay que tener cuidado. Ahí sí, ojo, hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Por eso. Pero vamos a ver, para entender mejor esto, veamos aquí, por favor. Veamos acá. El origen de la teoría conductual se encuentra en los estudios que Iván Pavlov, un fisiólogo ruso, realizó con los animales. Él establecía que el comportamiento que antes ocurría tras un evento determinado ocurra tras un evento distinto. ¿Cómo es esto?, nos preguntamos. Pues bien, veamos el siguiente ejemplo que nos aclara el panorama. En una primera parte del experimento, Iván Pavlov relacionó un estímulo incondicionado para provocar una respuesta incondicionada. ¿Qué fue lo que hizo? Presentó un plato de comida a un can para que éste obviamente salivara. El can, al ver el plato de comida, naturalmente produjo estos efectos fisiológicos que es la salivación. En una segunda parte del experimento, Iván Pavlov lo que hizo fue poner un estímulo condicionado. En este caso, incluyó junto con el plato de comida una campanilla. Al sonar la campanilla una y otra vez asociado al plato de comida, el can comenzaba a modificar su respuesta, es decir, comenzaba a aprender. En una tercera parte del experimento, ya Iván Pavlov únicamente presentaba la campanilla, el sonido de esta hacía que el can salivara. Entonces, ¿a qué conclusión llegó él? Había llegado a la conclusión de que se había producido una asociación entre dos estímulos. Estos estímulos, que en un principio no tenían relación alguna, habían hecho que al presentarse juntos tanto la comida como la campanilla, habían logrado en el can un aprendizaje. Esto se había conseguido gracias a un entrenamiento organizado. Iván Pavlov realizó su experimento a través de una serie de etapas en donde básicamente lo que pasaba era que asociaba un estímulo incondicionado a un estímulo condicionado. Si en un inicio un estímulo incondicionado provoca una respuesta incondicionada, al introducir este otro elemento que es el estímulo condicionado, como lo fue la campanilla en el experimento de Pavlov, lo que hace es en una tercera etapa producir, de acuerdo a este estímulo condicionado, una respuesta condicionada. Este proceso, decimos, es inconsciente. ¿Inconsciente por qué?
porque el sujeto que aprende no está consciente de la relación que existe entre el estímulo condicionado con el estímulo incondicionado. Es esta persona, es el experimentador, el que introduce este estímulo condicionado y provoca este efecto. Una vez que viene este estímulo condicionado, pues naturalmente la respuesta obviamente se ha condicionado. De la misma manera, como este experimento, existen en el medio, en la vida cotidiana, muchísimos ejemplos de condicionamiento. Si en un primer lugar se trató de comida frente a un perro que desea salir a pasear y su amo va a tomar la correa para sacarlo a dar el paseo matutino, puede recibir la misma respuesta. El can comienza a ponerse feliz, alegre, a mover su cola, en definitiva muestra una reacción, porque inmediatamente sabe que su dueño lo llevará a dar un paseo y este tendrá pues obviamente este momento de recreación. En el campo educativo, si trasladamos este tipo de condicionamientos, también lo vemos cuando, por ejemplo, existen muchos estímulos incondicionados, como pueden ser el colegio, los libros, las materias, los compañeros, el mismo profesor, y estímulos condicionados como la actitud del profesor. Puede ser un profesor un poco más dócil, un poco más suave, algunos más estrictos, y lo que provocan en el estudiante son reacciones de tipo condicionado, por ejemplo, una reacción de ansiedad, de sudoración, de estrés que provoque en el alumno. Todo lo contrario, si un profesor es más amigable, más amistoso, más entrañable, más simpático con sus estudiantes, lo que provoca son reacciones de más agrado frente al docente y frente a la materia de la cual se trata y a la institución, obviamente. De ahí, por ejemplo, nuestra responsabilidad como docentes para trabajar efectivamente en buenas situaciones de aprendizaje que lo que hagan es despertar en el alumno buenas situaciones y condicionamientos para que él logre aprender efectivamente. Otro ejemplo que vemos dentro del condicionamiento clásico es el que nos presenta Watson. Watson estudió las conductas de temor en bebés y en niños pequeños. Lo que él hizo fue realizar un experimento con un bebé de 6 meses de edad denominado Albert. Al presentar a Albert una rata blanca, él jugaba tranquilamente sin ningún temor, pero en una segunda parte del experimento Watson introdujo un estímulo condicionado que fue el ruido sumamente fuerte de un diapasón. Al sonar el diapasón junto a la rata blanca, Albert comenzó a llorar. Cada vez que aparecía la rata, Watson aplicaba este sonido fuerte del instrumento, entonces creó en Albert un temor, un miedo. Con lo cual, Watson comprobó que los temores se aprenden del ambiente social. Un ser humano, dice él, nace sin temores y poco a poco, a medida que va desarrollándose y introduciéndose el ser humano en un entorno social, va adquiriendo más miedos y ansiedades de pronto. Los niños pueden desarrollar y generalizar sus miedos porque en un inicio los relacionan con un estímulo y lo trasladan a estímulos similares. Por esta razón, padres y maestros tenemos que estar siempre al cuidado de nuestros niños y de nuestros estudiantes para que precisamente no generalicen esos miedos y dar las mejores pautas y condiciones para que estos logren solventar de la mejor manera sus temores. ¿Qué proceso seguimos en el condicionamiento clásico? Hay 4 procesos básicos. En el proceso de adquisición, una respuesta condicionada puede aumentarse debido a los pareamientos, a las asociaciones sucesivas entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado. En un segundo proceso de extinción, una respuesta condicionada puede disminuirse gradualmente cuando el estímulo incondicionado se presenta sin el estímulo condicionado. En el proceso de generalización se extiende la respuesta condicionada por otros estímulos similares al condicionado. Por ejemplo, un perro que ha mordido a una persona, esta logra tener ansiedad frente a todos los perros, sean estos bravos o simplemente perros inofensivos. La persona que tiene su temor porque ha sido mordida en primera instancia, pues ha generalizado sus miedos a los perros que prácticamente no le hacen, son inofensivos.
En el proceso de discriminación, en cambio, sucede todo lo contrario. La persona solo reacciona frente al estímulo condicionado y desaparece los demás estímulos semejantes. En este caso, pues no tendrá temor a otros canes, considerándolos que son inofensivos, sino solamente al can que le produjo esa agresión. Bien, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos con el condicionamiento clásico? Básicamente es que nos es posible aprender y desaprender conductas a través del condicionamiento. Interesante, si nos damos cuenta, porque ciertamente gran parte de nuestro comportamiento obedece a eso. No digo totalmente, pero sí gran parte. Vamos a ver acá la pregunta 11, dice, después del condicionamiento, el perro saliva cada vez que él oye el sonido de la campana. Luego de cierto tiempo, saliva ante cualquier campanilla. Esto se denomina ¿cómo? Ya. ¿Cuál sería ahí? ¿Recuperación espontánea? No. Pues dice, saliva ante cualquier campanilla, cuidado. Hay una generalización de ¿qué? Estímulos, claro. Por eso, luego de cierto tiempo. Claro, eso de cierto tiempo no necesariamente involucra que tenga que ser, o sea, los tiempos en cada organismo es diferente. Amy. O sea, cada organismo es distinto. No todos lo relacionan de la misma forma. No es que los tiempos en que tú aprendes, Amy, va a ser igual. Claro, pero en la extinción, cuidado, es cuando se deja de presentar el estímulo. Y eso hace que la conducta desaparezca. Ahí hay que tener cuidado. Pero veamos ahí. La 12. No. Hay que tener cuidado con eso. Hay que leer con cuidado, hija mía. Veamos la pregunta 12. El experimentar salivación frente a la palabra ceviche es un tipo de respuesta. ¿Qué respuesta? A ver. ¿Cuál es la 12? A ver. Claro. Si yo escucho la palabra ceviche, ojo, ¿qué me genera? ¿Una respuesta incondicionada? No. Condicionada, aprendida. Claro. ¿Qué significa aprendida? Que yo ya he tenido la experiencia con. Por eso estoy en la 12. Estamos en la 12, Samantha. Justamente. Entonces, el experimentar salivación frente a la palabra ceviche, por eso. Claro, el que no ha conocido, es como si yo te dijera, por ejemplo, ¿no? Enchiladas. Quien ha tenido la experiencia con la enchilada, posiblemente puede tener una reacción particular, de agrado o desagrado. No va a ser igual que aquel que no ha tenido la experiencia, condicional, que sí, aprendida. Claro, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Ahí la clave en la 12 sería dolor. La número 3, en el condicionamiento clásico, es el estímulo que inicialmente no provocaba ninguna respuesta refleja. Inicialmente. ¿Cuál es? El estímulo incondicional que produce una respuesta incondicionada. Cuidado. Cuidado. Claro.
Un estímulo incondicional produce una respuesta incondicionada. Cuidado, dice, inicialmente no provocaba ninguna respuesta refleja. ¿Cuál es? Ya la E. ¿Pero qué es la E? ¿Qué es esto? EN, ¿qué es? ¿Qué es el EN? Estímulo neutro, así es. Ah, pues hay que tener cuidado, chicos, ¿ven? Está bien. Ven, va a ser preguntas sencillas. Ya no son preguntas tipo DECO, San Marcos, es verdad. Pero mira, sencillas y mira todo lo que se puede generar. ¿Ven? Interesante. Ahora vamos a entrar con lógica. Miren ahí en lógica, dice, señale la expresión equivalente, ¿no? Si Gustavo es educador, entonces es pedagogo. Claro, ahí, ojo, es una condicional. ¿Por qué, profesor? Porque esto sería lo mismo que decir qué cosa. ¿No? P, ¿no? Y esto, si Gustavo, perdón, ahí está. Si Gustavo es educador, entonces es pedagogo. Ya. Si yo digo esto, ¿qué estoy diciendo? P, entonces Q. ¿Ok? Y si yo digo P, entonces Q, miren ahí, vamos a poner acá para poder entender un poco mejor. He prendido mi cámara justamente para poder resolver este ejercicio. Si P, a ver, voy a quitar un momentito. Ahí está. Espérate. No seas inquieta. Espérate. Un momentito. Momento. Ahí vamos a ver, chicos. Veamos ahí. Mira. P, entonces Q. ¿Aquí qué voy a aplicar, profesor? Ahí lo que voy a aplicar. Exacto, por ahí ya lo han dicho algunos, y está bien. Ojo, si Gustavo es educador, entonces es pedagogo. Claro, ahí, ¿cuál sería? Puedo utilizar no es educador o es pedagogo. No es educador o es pedagogo. Entonces, si yo digo no es educador o es pedagogo, miren, ya, pero ¿esto de dónde nace? Claro, negación de la negación de P, perdón, la negación de la negación de P y negación de Q. ¿Qué significa esto? Ah, claro. ¿Esto cómo se llama? Ley de transición. Ingresa la negación de P, el enlace se voltea, negación y negación se van. ¿Y qué te quedó ahí? Ah, ¿es lo mismo que está acá o no? ¿Cuál sería la clave de esa pregunta, chicos? En la pregunta número, claro, dice, no es educador o es pedagogo. ¿Cuál sería la clave, chicos? Ah, muy bien, ¿ven? Ajá. Entonces, ahí, ¿cuál sería la clave? A ver, un momentito. Ajá, muy bien, la B. Muy bien, chicos. ¿Ya? Excelente. ¿Ok?
Veamos la pregunta número 2. No se dé el caso, a ver, a ver, no se dé el caso que Alfredo sea médico y no sea cirujano. No se dé el caso. No se dé el caso que Alfredo, simbolizando bien, sea médico y no sea cirujano. Miren ahí, cuidado, no se dé el caso que Alfredo sea médico y no sea cirujano. ¿Cuál es su forma equivalente? Su forma equivalente es meter la negación. Si meto la negación me quedaría negación de P o negación y negación, ¿qué es? Q. Por lo tanto, me quedaría de esta manera. Negación de P o Q. Ojo. Ey, ¿cuál sería ahí? Mm, ¿Cuál sería? A ver, algunos ya se han dado cuenta, otros no. Claro. Esa negación de P o Q es igual o equivalente a decir qué cosa. Me estoy poniendo ahí, miren. P, entonces Q. Me dice P, entonces Q, ¿qué sería? Alfredo es médico, por lo tanto, ¿qué es? Es cirujano. Ah, interesante, profesor. ¿Cuál es la clave ahí? La C. Si nos damos cuenta, ¿no? Ajá. Hay que tener cuidado. Claro. Por lo tanto, es pediatra. No, no estoy diciendo que sea pediatra, sino cirujano. Cuidado. Pero está bien. ¿Ven? Eso es importante. Veamos la 16. Simplifique la siguiente expresión y hay en la proposición equivalente. A ver, ¿cuál sería ahí? ¿Cuál sería la 16? A ver, chicos, ¿cuál sería ahí? Vamos a ver. Ajá. ¿Hay o no hay?
Ahí hay que tener cuidado, jovencitos. ¿Cuál sería ahí la 16? Miren ahí. Negación de P o Q o negación de P. Esta negación de P o Q es lo que está acá, que aparece como P. Mira, lo hemos simplificado. Ahora me piden simplificarlo más. Ya, ¿cómo estas dos son iguales? Negación de P o negación de P. Queda negación de P o Q. ¿Cuál sería la clave? Ah, ¿cuál sería la clave? No tiene hambre o llora. Claro. ¿Cuál sería la clave? Está bien. Yo prefiero que se equivoquen acá a que se equivoquen el día del examen. Cuidado. Pero vamos a ver, todavía no hemos terminado, tranquilos. La 17. Veamos ahí la 17. Ya, no digo yo. Por eso, pues. Mira ahí. Ese enunciado que aparece ahí, ¿cómo queda simplificado? Mira lo que estoy sombreando ahí, queda simplificado así. Negación de P o Q. O negación de P. ¿Ya? Pero como estos dos son iguales, ¿qué hago? Solamente queda uno de ellos. Negación de P o Q. Ah, de ahí hay que tener cuidado, jóvenes. Entonces, no hay problema, hijo. Ya, pero hay que estar atentos acá, porque si no, ahí nos perdemos. Puede parecer muy fácil lógica, pero si nos damos cuenta, tiene sus niveles. Mire la pregunta número 17. Es imposible, vamos a simbolizar, que sea desleal y traidor. Desleal es como decir no leal. Cuidado, cuidado. No leal, ¿ya? Entonces su forma simbólica será esta. Mira ahí, Juan. No ves ahí por otro lado, mira ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora hacemos ingresar ¿qué cosa? La negación. Negación y negación se van. Se van. Se afirma. ¿Ya? El enlace cambia. O y negación de Q. Ah, porque esta negación de afuera también afecta a esta otra variable. ¿Dando cuenta o no? Ya, si es así, ¿cómo se leería? Claro. Es leal o, ¿cuál sería ahí? O no es traidor. Claro, ¿ven? ¿Se han dado cuenta o no? De ahí hay que tener cuidado, jóvenes. Ahí hay que tener bastante cuidado. ¿Ok? De ahí hay que un poquitín más practicar porque podría venirte en este examen de admisión este domingo. Veamos la pregunta 18. ¿Cuál es la pregunta 18? Ah, es interesante esa pregunta. Es bastante interesante. ¿Cómo así, profesor? Por eso hay que estar atentos acá, chicos. Vean ahí. Vean ahí. Miren ahí. Vean ahí, chicos.
Un poquito grande, pero ahí está. Muy bien. ¿Cuál sería ahí la clave? Yo siempre tengo que buscar la parte más práctica. Ahí puedo aplicar el principio de absorción. Profesor, ¿cómo es este principio de absorción? Claro, yo puedo coger lo que está en la nube. Miren ahí. ¿Y qué me va a quedar? P o negación de Q. O Q. Ya. Muy bien. Hasta ahí llegué. Muy bien. No se puede absorber más. Ujú. Pero vamos a ver. Ahí hay que tener cuidado. ¿Qué hacemos acá, profesor? Ahí. Voy a absorber, ¿dónde? Ah, mira ahí. Está en la nube. ¿Qué me queda? Q y negación de R o P o negación de Q. Muy bien. Entonces, si yo me doy cuenta ahí, ojo, claro, si me dan esto, ¿cuál sería la 18? Ujú. Ahí la clave más idónea, ¿cuál es, chicos? La C. Ujú. Ya está ya. Sencillo. Hay que tener cuidado, hay que leerlo bien, hay que verlo bien. ¿Ven? Ya. Veamos ahí, la 19. ¿Cuál es la 19, chicos? No, la A no va, la A no va, la A podría ir, pero si estuviese ubicado de otra manera. Claro, ¿no? Y aparte porque dice negación de R. Ah, buena observación, mis muchachos. Disculpen. Ahí está, ¿ves? Yo también me emocioné, ¿ves? Ahí está. Claro, lo movemos. Ah, puede ser la A. ¿Y quién más? Y la C. Buena observación, ¿ves? Ahí está, ya la edad, no sé qué me está pasando. Ah, ya, la 18. Muy bien, Juan. Claro, la A y la C. Solamente lo movemos. Claro, porque es lo mismo esto de acá, decir P o negación de A, pero cuidado, cuidado. Esto mismo es lo mismo que decir negación de R y Q. Negación, claro, lo muevo nada más. Cambia de ubicación. Nada más. Así es como si yo dijera, usando la I, digo, por ejemplo, ¿no? Soy psicólogo y soy docente. Soy docente y soy psicólogo.
Ah, interesante, profesor. Claro. Entonces, hay que tener cuidado. Ven, claro, está bien. Ah, claro, lo puedo cambiar de ubicación. En la conjunción y en la disyunción se puede hacer eso. En cambio acá, al ingresar, ¿qué pasa? Se afirma, esto cambia, la negación, mira acá, voltea, ¿y en qué se voltea? En una I, ya no en una O, y se niega R. Esto, la B, ¿será igual que la A? ¿Sí o no, chicos? ¿Es verdad o no? Ahí hay que tener cuidado, jovencitos. ¿Se dan cuenta o no? Eso es importante, ¿ven? Está bien, está bien. ¿Ven? Veamos la 19. Moisés es obstetra y oftalmólogo. Moisés es obstetra, P, y oftalmólogo. Cuando es una conjunción, puedo aplicar la simplificación. Puedo aplicar o bien P, puedo aplicar este otro, P y Q, puedo concluir en quién? En Q. Uno de los dos. Por eso dice, mira, Moisés es obstetra y oftalmólogo. ¿Cuál sería ahí la clave? ¿Ninguna de las anteriores? ¿Sí? Cuidado. Moisés es oftalmólogo, no hay. Pero sí hay que. Moisés es obstetra. Ah, ¿te das cuenta o no, Matías? ¿Hijo? ¿Sí? Ah, pues hay que tener cuidado. Ya. Ahí hay que tener bastante cuidado. Ya. Por eso. O bien concluyen esto, o bien concluyen esto. Moisés es oftalmólogo, no. Dice, no es oftalmólogo, no es lo mismo. Cuidado. Ah, bueno, ahí tiene razón, profesor. ¿Ven? Entonces hay que tener cuidado, mis muchachos. ¿Ya? Veamos la pregunta 20. Dice, si voy no, a la biblioteca, entonces sacaré un libro de historia. Si voy a la biblioteca, entonces sacaré un libro de historia. Pero resulta que no lo saqué. De ahí que, ahí ya no estamos aplicando equivalencias. ¿Qué estamos aplicando? Implicancias notables. Claro, por ahí hay que tener cuidado. Siendo una condicional, mira ahí, siendo una condicional, si se niega el consecuente, ¿qué hago? ¿Niego qué cosa, chicos? Niego el antecedente, el modus tollendo tollens. Siendo una condicional, si niego el consecuente, ¿qué hago? Niego el antecedente, ¿ven? ¿Se dan cuenta o no? Ah, interesante, profesor. ¿Cuál sería? Pero resulta que no saqué ya. Por lo tanto, ¿qué cosa? ¿Cuál sería la clave a la 20, chicos? ¿Cuál sería la clave a la pregunta 20? Claro, no fui a dónde. No fui a dónde. A la biblioteca. Ah, interesante. Ajá, muy bien, Yaneli, muy bien. Eso es interesante. Miren ahí,
Ahí estamos aplicando el modus tollendo tollens, negando, negando. Claro, entonces hay que tener cuidado. Si se niega el consecuente, se niega el antecedente. Veamos la pregunta 21. Dice, me voy al cine o al parque. Me voy al cine o al parque. Sin embargo, llamo a Juan por teléfono. Sin embargo, llamo a Juan por teléfono. Por lo tanto, miren ahí, miren, así está. Me voy al cine o al parque. Sin embargo, llamo a Juan por teléfono. Por lo tanto, ¿cuál sería la clave ahí? ¿Ahí qué aplicaríamos, chicos? ¿No llamo por teléfono a Juan? No, ahí estamos aplicando ¿qué? La simplificación. Mira, siendo. Mira el enlace principal, hijo mío. El enlace principal, ¿cuál es? Una conjunción. Muy bien. Yo puedo concluir en cualquiera de las dos enunciados. P o Q, o puedo concluir en R. ¿Cuál sería la clave ahí? Bien. ¿Cuál sería la 21? Puedo concluir. O bien, voy al cine o al parque, o puedo concluir en quién. Ah, interesante, profesora. Eso se llama simplificación. Claro. ¿Llamo a Juan por teléfono? No, no hay el enlace, llamo a Juan. Pero si hay, voy al cine o al parque. ¿Cuál sería la clave? Ah, entrégate. ¿Ven? Entonces ahí hay que tener cuidado, chicos. ¿Está bien? Entonces hay que tener bastante cuidado. Ojo, ya. Veamos la 22, chicos. ¿Cuál es la 22? Ay, me fui demasiado. 22, ahí está. Dice, si Descartes es innatista, entonces es racionalista. Y es idealista, ya que es racionalista. Miren qué interesante, ¿eh? Ahí podemos utilizar el llamado silogismo disyuntivo. ¿Cómo es esto, profesor? Pues a ver, trabajen ahí. ¿Cómo trabajaríamos ahí? ¿Cuál sería ahí, chicos? Estoy acá, no me he ido. Por eso hay que estar atentos ahí, ¿ven? Primero hay que simbolizar. Yo me imagino que allí ya varios ya se han dado cuenta. Todo está en la simbolización, mis muchachos. Mira ahí. ¿Cómo sería esto, profesor? En la 22. Miren ahí, chicos. Dice, si Descartes es innatista, si Descartes, mira, lo voy a hacer acá para que tú también lo puedas trabajar. Si Descartes es innatista, entonces es racionalista. Hasta ahí, mira, estamos ahí. Ya está. Dice, ojo, pero mira, punto seguido que me indica. Y
Y es idealista, que viene a ser otra variable que es R, ya que es racionalista. Y es idealista, ya que es racionalista. 9:30. Y es idealista, ya que es racionalista. Ya que, mira ahí, ese ya que me indica. Miren ahí. Algunos se han mareado ahí. Si Descartes es innatista, es racionalista. Y es idealista, ya que es racionalista. ¿Qué pasó ahí? Se voltea. ¿Cómo es esto de que se voltea, profesor? Mira, pues hijo. P, entonces Q, y Q, entonces R. Mira. Oh, el ya que, ¿qué me indica? Que se voltea. Ah, condicional inverso. Acá, ¿qué aplico, profesor? Ahí voy a aplicar el llamado silogismo hipotético puro. ¿Qué significa el silogismo hipotético puro? Acá las dos variables son iguales, ya están iguales, ya. Pero, ¿qué pasa? Concluyo en el antecedente de la primera con el consecuente de la segunda. Ah, interesante. Entonces, ¿cómo sería, profesor? Quedaría al final así, P, entonces R. Y si veo P, entonces R sería, si Descartes es innatista, entonces es idealista. ¿Cuál sería la clave, chicos? A ver. Claro, es innatista, por eso, por lo tanto, ¿qué es? Idealista. Ah, mira qué interesante. Pues hay que tener mucho cuidado ahí, chicos. Claro, en eso del condicional inverso, puede parecer muy sencillo, pero hay gente que se equivoca y nos podemos equivocar. Hasta yo me puedo equivocar. No por ser maestro, estoy exento de poderme, también me puedo, pero cuidado, hay que ser pues, muy observadores. Veamos la pregunta 23. ¿Cuál expresión en donde se ubica el principio de identidad? ¿Cuál es el principio de identidad? Claro, toda proposición se implica a sí misma. ¿Cómo es ese principio de identidad? P, entonces P. Ah, por eso. Mira ahí, vamos a ver ahí. Miren ahí la pregunta 23. La lógica no es una ciencia fáctica, pero nos remite a la realidad. ¿Será? ¿Cuál sería ahí? P, entonces P. Toda proposición es equivalente a sí misma. Si hoy es lunes, entonces, ¿hoy qué es? El lunes. Ah, pero mira acá. ¿Cuál podría ser, profesor? La lógica es una ciencia formal, por lo tanto, es mentira que no lo sea. Mira acá, mira. ¿Por qué, profesor? Date cuenta. Si yo digo la lógica es una ciencia formal, mira, entonces es mentira que no lo sea.
¿Por qué? Mira ahí, ¿Qué pasa cuando hay una negación de la negación? ¿Qué pasa? Negación de la negación, ¿qué es? ¿Se afirma o no? Y sería P, entonces P o no. Ah, ¿se han dado cuenta o no, chicos? ¿Cuál sería la clave en la 23? La B. ¿Les ha quedado claro, chicos? ¿Lo han entendido? Bien, entonces hay que estar atentos nada más, mis muchachos. Hay que estar atentos, porque si no, puede parecer hasta una pregunta media sonsa. Cuidado. Y no lo es. La 24. Señale la expresión equivalente. A ver, ¿cuál es la expresión equivalente? ¿Silvia es psicóloga o abogada? A ver, ¿Silvia es psicóloga o Silvia es abogada? Ujú. ¿Cuál sería ahí la clave? Ujú. Dolor. Vamos a ver. ¿Será dolor? Ujú. ¿Será dolor? ¿Están seguros? ¿Ves? Por eso paras así, Juancito, ¿ves? Mm. Ah, tranquilos. ¿Cuál sería ahí la clave? Claro. Mira ahí. Claro. Por eso hay que tener mucho cuidado al leer esto. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta acá, mira, me puedo dar cuenta de algo. P o Q, su equivalente también puede ser esto. Mira, viendo esa primera parte que está ahí. Ahí está. Ujú. Claro, porque al ingresar la negación, negación y negación se van, esto se voltea, esto se va. Claro, claro. Obviamente, ¿Silvia es psicóloga o es abogada? Mm, ¿Cuál sería, profesor, la clave más adecuada acá? Claro. Acá, ojo, por eso hay que tener cuidado.
Acá yo creo que la clave, ojo, debería ser, claro, no hay. Así es, no hay, Juan. Pero por eso mismo, claro, yo creo que acá debió haber sido así. Mira lo que estoy corrigiendo en la D. ¿Ahí sí o no, Juan? ¿Ahí sí o no? Ahí sí. ¿Por qué? Porque se está dando una negación. Entonces yo creo que ahí hay que corregir. Pero claro, obviamente, esto se puede haber quizás filtrado, se corrió la negación. Ya vamos a suponerlo así. Pero por eso mismo hay que tener cuidado. ¿Ven? Entonces, en ese punto, chicos, por eso es importante ubicar justamente esto. ¿Ya? Claro, porque si no podríamos cometer un equívoco. Y la idea es evitar cometer equívocos. ¿Ok? Entonces, ¿ya les quedó claro, muchachos? Excelente, muy bien. Entonces, chicos, ahí, ojo, es importante por eso, por favor, leer los principios. Debe, pero cuidado. A ver, vamos a ver, Juancito, vamos a ver, espérate. Claro, muy bien, Juancito, bien. Ahí está. Creo que ahí se ha corrido, ya, un poco. Ya, lo voy a volver a colocar para que lo vean ustedes mismos. No sé del caso que Silvia no sea psicóloga y no es abogada. Entonces, cuando entra la negación y negación se van. Silvia es psicóloga y o no es abogada. Ah, caramba. Estas cosas pueden pasar, ¿ah? ¿Sí? Entonces, por ahí hay que tener bastante cuidado. Sugiero que en estos días, así como repasando, chicos, ya, André me pregunta, profesor, ¿qué pasaría? Ya, claro, pero esa expresión que tú me estás dando, André, ¿se puede aplicar a cualquiera de las claves que están acá? Zárate, ¿se puede aplicar ahí? ¿En qué clave crees que está? A la D, antes de corregir. A ver, la D antes de corregir. Vamos a ver. Pudiese ser, vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Hijo mío, espérate, espérate. No te me inquietes. ¿Ya? Antes de corregir, me dice. ¿Será antes de corregir? ¿Ya? ¿Será la D? No sé el caso que Silvia no sea psicóloga. Mira, no te estoy diciendo, no se dé el caso o es imposible que no se dé el caso. No sé si te das cuenta ahí, André. Es imposible que no se dé el caso. No sé si me dejo entender ahí. ¿Te das cuenta o no? Ahí no podría ser, así estaba inicialmente. Ahí no se puede dar lo que tú me estás poniendo ahí, hijo. Cuidado. Porque esta negación afecta a todo, no se da el caso
¿qué? Está afectando a todo. Pero cuando dice Silvia, no sea psicóloga, solamente está afectando a Silvia como psicóloga. ¿Entiendes o no, Zárate? Ah, entonces ahí hay que tener cuidado. Por eso. Y no es abogada. Ya está. Así sí. Ah, muy bien. Claro. Ya, entonces chicos, ahí nos quedamos el día de hoy. Ya. Muy bien, ha sido un gusto, muchachos. Y espero que esta clase les haya servido. ¿Sí? Ahí nos quedamos, profesor José. Un gusto, maestro.